Existe una práctica sencilla que muchos padres japoneses han transmitido de generación en generación, y que ha demostrado ser una de las claves más efectivas para criar hijos tranquilos, respetuosos y cooperativos. Esa práctica se llama Shitsuke, que literalmente significa disciplina. Pero espera, no se trata de la disciplina como solemos entenderla en Occidente. Aquí no hablamos de castigos, amenazas ni sermones interminables. Shitsuke propone un enfoque completamente distinto, que rompe con el ciclo tan común en muchos hogares. Los padres esperan a que los niños se porten mal, luego reaccionan con regaños o castigos, y al final el problema no desaparece, solo se reprime momentáneamente. La esencia del Shitsuke está en la enseñanza práctica y repetida. Parte de la idea de que los buenos modales, la cortesía y la cooperación no nacen del miedo al castigo, sino de la guía constante y del ejemplo diario. Los padres no esperan a que los problemas aparezcan, sino que los previenen mostrando, desde temprano, cómo se espera actuar. Lo mejor de este método es que funciona en cualquier etapa, desde los primeros años de vida, cuando los niños empiezan a explorar el mundo, hasta los 6 años o más, cuando ya tienen un sinfín de preguntas y una energía inagotable. Este enfoque se traduce en 3 principios fundamentales que puedes aplicar en casa desde hoy. 1. Modelar el comportamiento que quieres ver. Uno de los pilares más importantes, y al mismo tiempo uno de los más desafiantes, de la crianza positiva es el modelaje. Los niños aprenden mucho más de lo que observan que de lo que escuchan. Desde sus primeros meses de vida, sus cerebros funcionan como esponjas, absorbiendo cada gesto, cada reacción, cada tono de voz que reciben de los adultos que más aman y en quienes más confían, sus padres o cuidadores principales. Esto significa que, de manera consciente o inconsciente, estamos enseñando en todo momento. Cuando hablamos de modelar el comportamiento que queremos ver, no nos referimos únicamente a corregir o instruir en los momentos difíciles, sino a ser coherentes en el día a día con aquello que esperamos de nuestros hijos. Si deseamos que ellos aprendan a ser respetuosos, debemos tratarlos a ellos, y también a los demás, con respeto. Si queremos que aprendan a resolver conflictos de manera pacífica, necesitamos mostrarles con nuestro ejemplo cómo se gestionan las diferencias sin gritos, sin violencia y con apertura al diálogo. Imaginemos por un momento que le pedimos a un niño que no grite cuando está enojado, pero nosotros mismos alzamos la voz cada vez que algo nos molesta. El mensaje que recibe no es claro, lo que decimos y lo que hacemos se contradicen. En cambio, si en medio de una situación tensa logramos tomar aire, bajar la voz y expresar con calma lo que sentimos, el niño observa una congruencia poderosa. Aprende que la calma es una herramienta real y efectiva para manejar los problemas. Un ejemplo práctico. Tu hijo derrama un vaso de agua sobre la mesa justo cuando estás ocupado. Tu reacción automática podría ser regañarlo con molestia. Sin embargo, si eliges aplicar la crianza positiva, detienes un segundo tu impulso, respiras y dices, se derramó agua, vamos a limpiarla juntos. De esta forma, no solo resuelves el incidente, sino que modelas cómo afrontar imprevistos sin dramatismo. El niño, al repetir esta escena varias veces, interioriza que los errores no son tragedias, sino oportunidades de acción y aprendizaje. Es importante recalcar que ser modelo no significa ser perfectos. Habrá momentos en los que perderemos la paciencia o reaccionaremos con enojo. Pero incluso en esas ocasiones, hay un aprendizaje valioso. Cuando pedimos disculpas y explicamos que también nos equivocamos, mostramos humanidad. Enseñamos que todos cometemos errores y que lo verdaderamente importante es repararlos. Ese acto de humildad y reparación se convierte en una lección de vida mucho más poderosa que cualquier discurso. El modelaje requiere práctica, autoconciencia y compromiso. Nos invita a mirarnos primero a nosotros mismos antes de exigirle al niño. Nos plantea una pregunta clave. ¿Estoy mostrando con mis acciones lo que quiero que mi hijo aprenda? Cuando la respuesta es sí, avanzamos en coherencia. Y cuando la respuesta es no, tenemos la oportunidad de ajustar nuestro propio comportamiento, no desde la culpa, sino desde el deseo de ser mejores guías. En definitiva, los niños aprenden más de lo que somos que de lo que decimos. Por eso, si queremos hijos respetuosos, empáticos y capaces de gestionar sus emociones, el primer paso es practicar esas mismas habilidades en nuestra vida diaria. El modelaje es una inversión silenciosa, pero poderosa. Lo que sembramos con nuestro ejemplo se convierte, poco a poco, en la manera en que nuestros hijos se relacionan con el mundo. 2. Establecer reglas claras y consistentes. El segundo pilar del método Shitsuke y de la crianza positiva es la claridad en las reglas. Muchas veces, cuando hablamos de límites, los padres sienten cierto rechazo porque asocian las reglas con rigidez, autoritarismo o incluso con la idea de coartar la libertad de los hijos. Sin embargo, ocurre lo contrario.
Los límites claros son los que dan a los niños la seguridad emocional y mental que necesitan para explorar el mundo con confianza. Pensemos en una metáfora sencilla. Cuando un niño aprende a andar en bicicleta, se le colocan rueditas de apoyo o se le sostiene del asiento para que no se caiga. Esas rueditas no limitan su libertad, al contrario, le permiten aprender con más seguridad. Lo mismo sucede con las reglas. Son los apoyos que le permiten al niño moverse en su entorno sin miedo ni confusión. Ahora, ¿qué ocurre en un hogar sin reglas claras? Los niños terminan viviendo en un estado de incertidumbre constante. No saben qué se espera de ellos, qué está permitido y qué no. Esto genera ansiedad y, paradójicamente, más conductas problemáticas. Imagina cómo te sentirías en tu trabajo si tu jefe nunca te dijera cuál es tu horario exacto, ni tus responsabilidades, ni cómo se evaluará tu desempeño. Seguramente estarías nervioso, confundido y temiendo cometer errores. Asimismo se siente un niño en un entorno sin normas consistentes, inseguro y frustrado. Por el contrario, cuando existen reglas claras y estables, el niño puede anticipar lo que va a suceder y organizarse emocionalmente. Ejemplos sencillos. Antes de comer, siempre nos lavamos las manos. O después de jugar, guardamos los juguetes en su lugar. En la noche, leemos un cuento antes de dormir. Estos hábitos no se viven como castigos, sino como parte de una estructura que da orden y confianza. Al repetirse diariamente, se convierten en rutinas que reducen la necesidad de discutir y que fomentan la cooperación. Sin embargo, no basta con tener reglas, también es imprescindible la consistencia. De nada sirve decirle a un niño que debe recoger sus juguetes si un día lo hacemos cumplir y al siguiente lo dejamos pasar. Esa inconsistencia confunde al niño y lo lleva a probar los límites constantemente, porque no sabe si la norma es verdadera o circunstancial. La consistencia también implica que los adultos estén alineados. Si un progenitor exige que se respeten los horarios de dormir y el otro lo permite a veces, el niño no solo se confunde, sino que también aprende a manipular la situación. Por eso, es fundamental que quienes crían estén de acuerdo en cuáles son las reglas esenciales y cómo se aplicarán. Otro aspecto importante es la forma en que se comunican las reglas. Deben ser pocas, claras y positivas. En lugar de decir no grites, podemos decir hablamos en voz baja dentro de la casa. En vez de no corras, se puede decir camina despacio aquí adentro. De esta manera, en lugar de enfocarnos en lo prohibido, damos una guía sobre lo que sí se espera. También es clave explicar el porqué de las reglas. Un niño pequeño quizás no lo comprenda en toda su profundidad, pero al escuchar la explicación va internalizando que las normas no son arbitrarias, sino que tienen un sentido: cuidar, proteger y facilitar la convivencia. Por ejemplo, lavamos las manos antes de comer para no enfermarnos, o guardamos los juguetes para que mañana los encuentres completos y no se pierdan. Cuando los límites son claros y consistentes, los niños no los perciben como cadenas, sino como una estructura confiable que los sostiene. Esto les permite enfocarse en lo que realmente importa en su infancia: jugar, aprender, explorar y crecer en un entorno seguro. En conclusión, establecer reglas claras y consistentes no es un acto de control, sino un acto de amor. Es darle al niño la seguridad de saber que hay un marco estable que lo protege. Y esa seguridad se traduce en confianza, cooperación y armonía en el hogar. 3. Enseñar habilidades en lugar de castigar errores. Uno de los cambios más revolucionarios que propone el Shitsuke y la crianza positiva es transformar nuestra mirada sobre las conductas difíciles de los niños. Durante décadas, el enfoque tradicional de la crianza ha estado centrado en castigar el error. Cuando un niño desobedece, interrumpe, grita o golpea, la reacción inmediata suele ser el regaño, la amenaza o incluso el castigo físico. Sin embargo, este enfoque solo corrige de manera superficial y temporal, porque el niño deja de comportarse mal por miedo, pero no porque haya comprendido ni aprendido una forma mejor de manejarse. La propuesta del Shitsuke y de la crianza positiva es distinta. Nos invita a cambiar la pregunta que solemos hacernos como adultos. En lugar de pensar, ¿por qué mi hijo se porta así?, debemos preguntarnos, ¿qué habilidad le falta desarrollar para manejar esta situación? Este cambio de perspectiva abre un camino mucho más constructivo, porque nos convierte en guías y maestros de habilidades de vida, en lugar de jueces que solo reprenden la conducta. Veamos algunos ejemplos. Si un niño hace un berrinche en el supermercado porque quiere un dulce, no se trata de que es malcriado, sino de que todavía no ha aprendido a tolerar la frustración. Si arrebata un juguete a su hermano, no significa que es egoísta, sino que aún no ha desarrollado la habilidad de esperar turnos y compartir. Si interrumpe constantemente cuando hablas, no es necesariamente falta de respeto, sino que todavía necesita practicar la paciencia y la escucha activa.
Cuando entendemos esto, dejamos de enfocarnos en apagar conductas indeseadas y comenzamos a enseñar competencias emocionales, sociales y prácticas que serán útiles a lo largo de la vida. ¿Cómo se hace en la práctica? Imaginemos que tu hijo golpea a un amigo porque éste no le prestó un juguete. Una reacción impulsiva sería castigarlo y decirle: eso no se hace, vete castigado a tu cuarto. El niño, con miedo o enojo, probablemente deje de golpear en ese momento, pero no habrá aprendido qué hacer en su lugar. Con el enfoque de enseñar habilidades, el diálogo podría ser: entiendo que estabas molesto porque querías el juguete. Cuando eso pase, en vez de pegar, puedes decir: me lo prestas cuando termines. Vamos a practicarlo juntos. Así, en lugar de reprimir con castigo, se le enseña una herramienta para manejar el conflicto de manera positiva. Este tipo de enseñanza requiere paciencia y repetición. No basta con explicarlo una sola vez, porque las habilidades emocionales se desarrollan con la práctica, igual que aprender a leer o a montar bicicleta. Pero cada vez que dedicamos un momento a guiar al niño en vez de castigarlo, estamos sembrando una semilla que con el tiempo se traduce en autocontrol, empatía y capacidad para resolver conflictos. Además, este enfoque fortalece la relación entre padres e hijos. Cuando un niño es castigado de manera constante, desarrolla resentimiento, miedo o distancia emocional. En cambio, cuando siente que sus padres buscan comprenderlo y enseñarle, aunque también pongan límites, se fortalece la confianza y la conexión. El niño entiende que los errores no lo hacen malo, sino que son parte del proceso de aprender. Un aspecto fundamental de este punto es que cambia nuestra forma de interpretar los errores. Ya no los vemos como faltas que hay que sancionar, sino como oportunidades de aprendizaje. Esto no significa dejar pasar todo o no establecer consecuencias, sino reemplazar las consecuencias punitivas por experiencias que enseñen. Por ejemplo, si un niño derrama leche a propósito, en lugar de regañarlo y castigarlo, se le puede dar un trapo y pedirle que ayude a limpiar. De esa forma aprende sobre responsabilidad y reparación. Con el tiempo, esta manera de educar genera niños más autónomos, seguros y responsables. Ya no obedecen solo porque temen ser castigados, sino porque han interiorizado las habilidades necesarias para comportarse de manera adecuada. Y eso marca una diferencia enorme. Los castigos moldean a corto plazo, las habilidades permanecen toda la vida. En resumen, enseñar habilidades en lugar de castigar errores transforma la crianza. Nos invita a ver cada berrinche, cada conflicto y cada equivocación como una oportunidad para guiar, modelar y enseñar. Así criamos niños que no solo se portan bien, sino que aprenden a ser personas capaces, respetuosas y empáticas. Educar a un hijo es, quizá, uno de los mayores retos y al mismo tiempo uno de los regalos más profundos que la vida nos ofrece. El método Shitsuke, con estos 3 pilares, nos recuerda que la disciplina no es un camino de rigidez ni de miedo, sino una senda de amor firme, coherencia y paciencia. Cada día, en los pequeños detalles, tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos mucho más que modales o reglas. Les mostramos cómo enfrentar la frustración, cómo respetar a los demás, cómo hacerse responsables y, sobre todo, cómo confiar en sí mismos. Y todo eso comienza en casa, con nuestro ejemplo, con reglas claras, con la paciencia para enseñar habilidades, con el impulso hacia la autonomía y con la meta final: ayudarles a desarrollar la disciplina interior que los guiará toda su vida. Criar con Shitsuke no significa que nunca habrá berrinches, errores o días caóticos. Significa que esos momentos dejan de ser amenazas para convertirse en oportunidades. Oportunidades para modelar calma, para reafirmar límites, para enseñar nuevas habilidades o para mostrar cómo se repara una relación después de un error. Imagina por un momento a tu hijo dentro de unos años. Un niño o adolescente que sabe autorregularse, que respeta a los demás, que entiende la importancia de cumplir con sus responsabilidades y que actúa correctamente incluso cuando nadie lo observa. Ese es el verdadero fruto del Shitsuke. Y lo más hermoso es que no se logra con grandes discursos, sino con las semillas que siembras día a día. Recuerda siempre, no se trata de criar hijos perfectos, sino hijos preparados para la vida. Y la mejor forma de lograrlo es caminar a su lado, guiándolos con amor, firmeza y coherencia. Gracias por llegar hasta aquí, y por creer que se puede educar de manera diferente, poniendo el amor por delante. Síguenos para saber más sobre crianza con amor.